Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos Carolina Padrón, Toño Valle, César Caballero y Sergio Dip, y esto es Generación F. No me gusta el doble discurso de las Chivas. ¿Son grandes o no son grandes? ¿Les gusta jugar con puros mexicanos o no les gusta jugar con puros mexicanos? Así de fácil, así de sencillo, porque para mí su grandeza es indiscutible. No hay duda que Chivas es un equipo no grande, gigante en el fútbol mexicano. Y jugar con puros mexicanos a mí me parece una gran tradición, sumamente especial. En serio lo digo. Pero no me gusta el doble discurso de las Chivas, porque a ellos no les gusta que se les exija como equipo grande. Y luego, lo de jugar con puros mexicanos, lo usan a su conveniencia. Cuando eliminaron a los Tigres en cuartos de final, dijeron, con puros mexicanos, y eso que nos quitaron a 5 seleccionados. Y ahora que fracasaron contra Cruz Azul, es que jugamos con puros mexicanos y nos quitaron a 5 seleccionados. Y no les gusta la palabra fracaso. ¿Son grandes o no son grandes? ¿Les gusta o no les gusta jugar con puros mexicanos? Por eso a mí no me gusta el doble discurso de las Chivas. Vamos a las imágenes de cómo Cruz Azul los venció en el Jalisco. En Guadalajara sí, evidentemente no en su estadio habitual, no en el que han jugado del 2010. Antes OmniLife, ahora Akron a la fecha. Gol de Jeremy Márquez. Caro, ganaba Cruz Azul, pero muy rápido empató el Guadalajara a través de Gobea. Sí, yo siento que lo hablábamos en la previa, Cruz Azul tenía más talento individual claramente, y Chivas también cometió errores que terminan ayudando al tema del resultado. En los últimos minutos trataron de apretar, tuvieron varias oportunidades, pero bueno, por cierto fue un golazo el de Gobea, me gustó. Totalmente. Pero y el de Jeremy, creo que colabora Wally un poco, yo ¿no? creo que le pasa a Wally un poquito por abajo de la mano cuando ya le llegó a la Se pelota. reivindicaría después. Ah, sí, sacó Se 6. reivindicó. Sacó Se 6. reivindicó. Que además lo Sacó 6. criticamos en la previa, porque más allá de que decíamos, bueno, y lo decías tú muy bien, yo no decía, Kevin Mier no es portero de liguilla, y no conocíamos nada de Wally porque realmente no lo habíamos visto jugar. Me parece que estuvo a la altura de las circunstancias sí. en lo que se le pidió. O sea, no La hay, verdad, yo sí. creo que no hay nada que recriminarle. Aunque... Yo no estoy de acuerdo con tu discurso de Chivas, Ok, a ver. del fracaso, porque entonces fracasan todos los equipos menos el que gana el campeonato, ¿no? Porque incluso, Depende. yo sé que para ti, incluso Chivas llegando a la final, le hubiese dicho, fracasaron porque perdieron el título. No, Entonces, depende de las circunstancias. Y las Te puedo exigencias. explicar, Sé que te puedo mentiroso explicar, eres. depende de las circunstancias. Ajá, Ahí a te va. ver. Para mí es un fracaso de las Chivas, acá lo traigo, porque, Caro, quítenle el nombre de Chivas, Ajá. quítenle los colores rojiblancos, ¿ok? Un equipo que era local, que era favorito en las apuestas, Sí. y que tenía el empate global a su favor para clasificar a la final, y pierde. Que no Para tenía mí a es un 5, fracaso. pero que no Tenía tenía 5, cinco jugadores no es clave. cosa menor. Pero aún, No es y no aún como sin pretexto. esos 5, Toño, Sí, sí. habían encaminado la eliminatoria a su favor tras la ida. Sí, pero era un equipo muy parejo, muy completo, muy bien armado al que tenían por delante. Cruz Azul, Y además- con un técnico que apenas lleva 5 juegos y en primera además división, de- contando y además- ese. Que ha hecho un muy buen trabajo. y además Gran te recuerdo trabajo. que tú ponías a Cruz Azul por encima de las Chivas, incluso Claro. en la previa del partido de Por ida. supuesto, Cruz Azul Entonces, para mí iba a la final, iba a eliminar a Chivas. Entonces- pero dadas las circunstancias de la ida, O Caro, sea, si se cumplió tu pronóstico, o sea, te estás tirando encima. No, se fracasaron cumple las tu Chivas. pronóstico. Estás diciendo un doble que era lo discurso de lógico Sergio. para ti. Doble Estás discurso teniendo mío, un doble Claro, discurso de Sergio Díaz. porque si para ti se cumple lo que se esperaba, entonces Chivas, pero mira, para Chivas mí era favorito en la vuelta. eran favoritos. Sí era favorito. Favorito en la Entiendo, vuelta. No, yo sí, sí era sé que eran favorito. Claro que era favoritos. favorito. Pero a ver, pero Revisa. favorito en las estadísticas también, América, ¿cuánto? Yo me mantuve, pero escuché personas que dijeron, no, Chivas, se vio muy bien. Yo pensaba que Chivas, porque Dale. había aguantado sin los 5 elementos. Eso. Y eso me Por parece eso digo, importante. dadas las condiciones. Pero si tú ves el panorama global, que es con lo que yo lo mido, lo que pasó en el torneo siguiente, Claro. a estar en semifinales y sobre todo conseguir un estilo de juego para Milito, corregir los temas defensivos que tuvo al inicio de los penaltis que recurrentemente cometían en contra. Yo sí siento que hay una enorme mejoría Sí, futbolística. brutal. Te la doy, pero te Por complemento. eso, te pero digo por algo. eso ya va. Para el siguiente torneo yo creo que hay que meter ya a Chivas entre los favoritos, porque Coincido. al inicio de este torneo Hoy no lo solo para metíamos. cerrar este tema, yo comparto que es un temporadón de Chivas. Claro.
Yo no digo No puedes que- decir que un temporadero es un fracaso, ese es mi punto. Es que dije... Entonces el sábado- fracasan todos ¿no? menos el campeón del fútbol sábado, mexicano. Porque las exigencias no son iguales. El sábado es la pregunta. Por eso, las El exigencias- sábado. Las exigencias no Pero son la pregunta ¿Cuáles es son- del y cuáles son sábado, el siempre- juego. ¿Cuáles son A ver, siempre las claro. exigencias de Va, Chivas? breve. Del Ay, ojalá Guadalajara- llegue la liguilla. Del Guadalajara hablamos que tiene temporadón. exigencias altas porque es un equipo grande, por lo que hemos escuchado en toda la historia. Y sí son. Pero también te voy a decir Sí una son. cosa. sí no son. sé. No, A sí ver, son, sí Y lo son. ponen ¿Cómo no como- sé? Sí claro hay que son un grandeza, equipo sí hay grande, por grandeza, supuesto. hay grandeza en la popularidad Claro que y son en un lo equipo que grande. representa la historia. Pero el Los mismo, títulos el también. mismo Johan Cruyff, Los cuando títulos. fue a Guadalajara a trabajar, él lo dijo, un equipo grande no puede estar ganando títulos cada 10 años. Pero siguen siendo Entonces, grandes. Entiendo, pero la Pero sí, grandeza, la Yo grandeza lo ya pondría la quizás adquirieron. como el muchísimo, muy popular del fútbol mexicano. Sí tiene una César. grandeza. Hay dos pero también grandes hay que en saber México. medir No esa son nosotros grandeza. dos. Hay dos muy A grandes ver, en México pero que son América la y verdad, Chivas. sí. ¿Qué equipo grande en el mundo le podemos estar exculpando que gana un título cada 10 años? César, No hay ninguno en el es el mundo. fútbol No hay mexicano. ninguno. Es el fútbol Sí, No hay mexicano. ninguno. así Y funciona. otra más. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. No puede ser una excusa para ellos, ni un doble discurso el tema de los mexicanos, porque nadie los obliga a jugar solo con mexicanos. Pero es una decisión no es propia. excusa, y pero tú sí asumes todo influyó. lo bueno y malo O sea, que viene. no como excusa, Pero el pero más es un perjudicado condicionante. es él, Claro. claro que Yo te voy a decir O sea, que pero influyó el por fin de su- semana, el planteamiento de Milito. Si Y- hubiéramos visto al Guadalajara como el miércoles en la ida, que salió propositivo, que salió con energía, puntas. que salió hacia adelante con 2 puntas, yo te aseguro que eliminan a Cruz Azul. Asegurar. Pero salieron hacia atrás. Asegurar. Y eso fue lo es que una les costó cosa el partido. Hubieran estado más Probablemente. cerca. Entiendo el punto de que Probablemente. quizá Milito debió ser partir desde otro lugar, pero yo me quedo con eso, con no dábamos ni un peso por las Chivas al inicio de la campaña. No, esta temporada ya sí. No, claro que Claro, no. porque sé. venían no de sé. ser sextos todo el, liguilla y directa todo el la mundo decía, a temporada ver si lo pasada. sostienen, a ver Sí, si pero sí había Ya, un- ya pero había callaron. Ajá, le ha ganado a puro Pero malo, mira, deja que exactamente, venga Cruz todo el mundo, Azul y o que sea, mi venga punto es todo Toluca. el Bueno, eso sí sucedió, ¿eh? Sí, pero Le todo ganó el puro mundo malo. quiere menospreciar siempre y me parece que Chivas está para ser constante en la siguiente campaña. Ese es mi punto. Sí. De no contarlo con que, ¿cuál es la expectativa? Es grande, sí, se le exige, pero lo ponemos en los favoritos, a veces ni siquiera. Al inicio de campaña No, muchas nadie veces lo no. ponía entre los favoritos. A ver si Milito Claro. lo logra, a ver si la De hormiga acuerdo. se sostiene. De acuerdo. A ver si, y ahí está. Y hay temporada. mucho mérito en eso. Yo le aplaudo. Cayeron Voy, en semifinales. voy. ¿Cómo va a ser un fracaso? Fue un fracaso el sábado, Caro. Por eso digo, dadas las circunstancias. Sí, porque Yo lo digo tenían que la todo a temporada, favor, lo tenían yo todo no a digo favor. que la No, ¿cómo temporada va a es un tener todo a fracaso. favor un equipo que no tiene cinco estamos titulares? dividiendo la Yo no buena digo que la casa. temporada es un ¿Cómo fracaso. no lo favorecía? Yo no digo que la temporada es un Claro. fracaso. No, yo sé. Digo No, que el sábado no, es un pero es que fracaso. ¿cómo va a partir favorito un equipo que no tiene 5 titulares por selección? Que ya habían además sacado se el cayó empate Aguirre? de visita No, pero y tenían eso, el empate pero eso global me a favor. parece una hazaña, Sí, exacto. ¿no? O sea, una virtud todavía mayor a Milito, que con todas estas ausencias Ya lo habían mantuvo hecho, al Toño. equipo a flote. Ya habían hecho Sí, lo más Sergio, difícil. pero Era faltaban 90 remontarle a minutos. Tigres. Pero ¿Estás de faltaban- acuerdo? Ya habían hecho lo más Yo difícil. nunca le creía a Tigres. Tú no. Yo nunca le Pero creía a Tigres. En la vuelta, Sí. dadas las circunstancias Sí. de la ida de cuartos de final, era más difícil Con un Tigres- ganarle 2-0 a Tigres Sí, que sacarle el pero empate a con un Cruz Azul. Tigres que Totalmente. también Sacarle el pero empate con un a Cruz Tigres que Azul. concedió mucho tirándose atrás. Claro. O sea, hoy criticamos a Le Milito. criticamos el planteamiento Ajá. a Pizarro también, y lo dijimos Claro. en esta mesa. Claro. Ese es mi punto. Y además, Ratonero. Sí. cuando Chivas dio la vuelta, ¿qué dijimos muchos aquí? Ay, nos sorprendió Chivas porque logró eliminar 100%. a Tigres. ¿no? Y además, volvimos a menospreciar. Volvimos, no, yo no me meto en ese saco. ¿Volví? Volviste a menospreciar ¿a a, quién? Chivas diciendo, no, pero Pizarro fue que salió muy defensivo. Bueno, tuve Bueno, razón, pero ya los nada eliminó Cruz Azul. Nada te gusta. No, sí me gusta. O sea, es un son temporadón de Chivas. semifinalistas. Claro. Es un temporadón. Sí, es un gran Estás torneo del perdiendo Guadalajara, algo sí. de vista. Estás perdiendo algo de vista. La temporada de Chivas, para mí, no es un fracaso. El sábado es un O sea, fracaso. semánticamente Bueno, es sí. tu tema, ¿no? Y O sea, funcionó. Y es que, ¿sabes qué? Funcionó. Pueden analizarlo. Porque- Guadalajara llegó con 5 bajas, pero ¿y Cruz Azul? El Toro También. Fernández estaba en una pierna. También. Rodarte tenía el tema de la Ibáñez. influencia y no pudo jugar. Ibáñez no ha estado Lira. jugando. Ahí están 3, Rodarte 4 de no- y a selección. Rodarte no lo... Rodarte es titular a veces sí, a estaba de veces no. titular. Yo te doy Era la de el titular. Lira. Y además consiguieron en Evere también a un jugador. Pero no es el mismo que perfil respondió. ni es el mismo killer que te representa el Toro Ni Fernández. siquiera Bueno, que ha pero, respondido. pero tampoco es el hormiga. O sea, ¿Viste le el equiparas partido de directamente. ida? ¿Quién es más importante para Cruz Azul y Pero ¿viste Ibáñez el o para partido de Chivas ida? el hormiga? Había 6 juveniles Hormiga. en la Hormiga. banca de Cruz Azul en el partido de ida. Uno debutó en primera división. Y la En banca una de ida Chivas tampoco semifinales. es como que Entonces, tuviera calidad no te de voy a sobra. decir que estaban La en la misma calidad de circunstancias, pero tampoco era así como que No, pero a "Uy, ver, si a Guadalajara, ti te hubieran dado a pobrecito, ¿cómo escoger, ¿qué sufre? plantel Hay que hacer prefieres, una telenovela? ¿qué No. plantel prefieres No. dirigir? El de Cruz Azul que presentó, así tal cual, los 18 que saltaron entre cancha y banca el sábado o los de Chivas. No, por supuesto que Cruz Azul.
Por ende tiene y yo mejores te pregunto futbolistas. otra, ¿Cómo no y yo va a te ser pregunto favorito otra. Cruz Azul? ¿Qué escenario preferirías tener? ¿Ser local tener y que tener ganar, empate el marcador global a te va a favor? ganar por ¿O uno, ser visitante y tener que ganar? Pero ganando A por eso me uno. refiero. Ganando por uno, Sergio. En una Toño, cancha ya que habían hecho lo más local, difícil. local. Sí son locales. No, local. Son locales, Toño, Toño, por favor. sacaron no es un su comunicado. Sacaron un comunicado. Chivas, @Chivas. Sí. Diciendo, volvemos a nuestra casa. Sí, Y bueno. ahora, no nos conviene. Claro. No era nuestra casa decir- porque nos eliminaron. Hablar es muy porque- fácil, Sergio, porque hablar es muy tienen que fácil. también mover a su afición y Voy a tratar de buscar que el no se comunicado. agüitara la Voy a buscar el gente. O sea, comunicado. ese es el trabajo de la jefatura de Entonces, prensa. De la por jefatura eso de digo, dobles comunicaciones. discursos. Entonces, ¿es su casa o no es su No, casa? es una estrategia. ¿Son grandes o no son No es un grandes? doble discurso, Ya me es acaban una de dar otro. estrategia. Sí hay doble ¿Les discurso. gusta jugar con Sí hay doble discurso. Sí hay doble discurso. Te lo voy a decir una cosa. El Guadalajara tiene dos casas, el Akron y el Jalisco. El Cruz Azul es tiene homeless. El Cruz Azul ni casa tiene y está en la final. Y va a estrenar El incluso Cruz sede. Azul tiene varios Airbnbs. O sea, Exactamente. Tiene muchos Airbnbs. Donde se presenta, a donde lo agarra la noche, ahí se presenta Cruz Azul. Ahí duerme. Exactamente. Ahí duerme. Entonces Pero todavía ahí ha logrado conseguir buenos resultados también. Exactamente. En los Entonces, deportes, el en estadio no Azteca, puede en ser un Puebla, pretexto para el Guadalajara. En CU, donde van a jugar el domingo. Claro. Carolina Padrón Me salieron haces así. campeones, porque ahí salió campeón Cruz Azul hace bueno, te un año. felicito, Un año, los sí. aplaudí. No, No pasa nada. La verdad, yo le voy más al programa, al rating, al engagement que al Cruz Azul. Esa es la verdad, te lo digo en serio. No te creo, honestamente. pero bueno. No, sí, te lo juro. Y yo veo en esto de Chivas es temporadón, van en la dirección correcta, claro que sí. Por eso, Gran porque- trabajo porque- de Milito también. Entiendo. Pero el sábado, Porque mi punto Eras es local, estás eras menospreciando favorito. la temporada, el decir fracaso de Chivas. fracaso el sábado. Pero es que fracaso el pero es sábado. una El sábado es tontería. un fracaso. O sea, en el macro de la temporada es un fracaso, no. No, pero el sábado, bueno, sí, el sábado no pudieron y perdieron, pero se le aplaude la temporada a Milito y a los suyos y lo que ha hecho con los Sí, con y todas las piezas se que le tiene. aplaude la temporada, sí, Claro. y se le abuchea la derrota Y entonces se le, el sábado no, también. y se le está cree, bien, no. se le cree aún más. Y ya yo digo, Chivas, No. para la próxima temporada, sí, hay que meterle en Porque además no se cayó cuando Claro. perdió futbolistas. O sea, la verdad es que no se cayó, pero ya después, Lo en hizo una muy serie bien, a lo 180 hizo muy bien. minutos, fracaso. A final de cuentas, es una semifinal, equipos Para muy ti parejos. tampoco es un fracaso el No, sábado. cayó contra un El muy buen sábado. equipo, ¿no? Para mí sí lo es, y te voy a decir una mí cosa, también. estoy harto de que el Guadalajara sea el equipo más apapachado No, pues que del no es fútbol apapachado. mexicano. No, Siempre no es tenemos un apapachado. pretexto Entonces, para ¿verdad? justificar Pachuca al Guadalajara. fracasó también A ver, el aquí en esta domingo. mesa, Sergio ha dicho del nadapletismo del América, cuando le fue mal en ese torneo, cuando también Nunca tuvo he usado lesiones, esa palabra, tuvo pero me gusta, ausencias, me gusta. tuvo He dicho refuerzos que pentafracaso, llegaran tarde. ahora hexa y heptafracaso. Cuando el nadapletismo es un estilo de vida del Guadalajara, ¿cuántos años llevan sin ganar absolutamente Claro, y nada? más a mi favor tu Dejemos de argumento, apapachar más a al tu Guadalajara favor el o argumento. saquémoslo de la bolsa de los grandes entonces. Sí, Según pero tu argumento, vamos a sacarlo. Si no estás esperando, si estás esperando el nadaplete de Chivas, que se metan a semifinales no es una mejoría notable, que lo pone ahora entre los favoritos para Es el que yo siguiente torneo. no Ese lo es mi espero, o punto. sea, el nadaplete de Chivas es como Santa Claus, yo sé que va a llegar cada año. Es superar Pero hay- la pero hay- expectativa. Ya con pero el hay de Guadalajara, nadapletes entonces, a nadapletes. critiquémoslo Pero hay de como debe de nadapletes. ser. Pero superó la Dejemos de expectativa, apapachar jugó al muy Guadalajara, bien, dejemos jugó ya muy de bien. consentirlo. Jugó muy bien, jugó muy Dejemos bien, de lo hizo muy bien en la consentirlo. temporada. Si le meten Eres 5-0. grande, te exigen como grande. No eres campeón, fracasaste. Claro. Se acabó. Toño, claro, ese es justo un gran tema para mí. César dijo que Chivas es popular y me parece una falta de respeto. Es grande, para mí es grande. Grande, gigante del fútbol mexicano. Sí, gigante. ¿Coincidimos todos? Grande, gigante. Estoy de acuerdo. Ok. Si Chivas es grande del fútbol mexicano, ¿por qué no le exigimos como grande? A partir. Eso es apapachar a Chivas. No, la exigencia. Claro, la verdad. Pero a ver, si ha estado el equipo. Pero es que tampoco se trata. Por ejemplo, a mí ese discurso, el americanismo me encanta cómo lo dice, pero no puede ser verdad. Pero sí se maneja así, Toño. Por eso, pero cada torneo que no eres campeón es fracaso. No, Porque pero sí lo es, si sí no lo es. tienes Es lo más mejor. fracasado que triunfante, ¿no? No, pero si no sí, tienes pero sí se maneja por eso, así. pero si no Empezando por tienes los elementos a tu disposición como para pelear por el título, entonces es una mera banalidad cuando dices que es un fracaso. Chivas las últimas temporadas no tenía con qué competir porque había armado mal el equipo, porque se había equivocado en la elección de los entrenadores, porque los directivos estaban pensando en hacer otras cosas antes acuerdo. del equipo. Pero ahora a sí partir de tienen este al momento, equipo. Sí, por supuesto. exactamente. Ahora sí tienen al Teniendo equipo. un equipo competitivo, se le exige entonces Y- tener un plantel y Llegan tener- a semifinales, Claro. o sea, mi punto es, por ejemplo, A ver. al inicio de la temporada, ¿cuántos no se le criticó la temporada pasada a Efraín? Si Pumas pierde es un fracaso, no. Llegó a una final del fútbol mexicano No es un fracaso, cuando ni no es un siquiera fracaso. fue líder del fútbol mexicano, entonces ya tú estás, pero empató contra el América los dos partidos, Pero pero es ganó. verdad. Me tiraron Son dos veces hechos, a Caro. portería, Son pero hechos. ganó, Voy pero a poner ganó. contexto, César, Toño, hermanos de Generación F, porque aquí todos somos una familia. Voy a poner contexto. Sí.
Caro y yo nos dimos un tirito muy bueno en la mañana en SportsCenter porque para mí Cruz Azul tiene más mérito, y ahora lo debatimos, que Pumas en llegar a la final. ¿Ok? Y explico mis razones. Y a Caro, por eso ya me está reventando con que estoy menos Con la pura mirada. y no le ganaron. Pero ya me la aventé en SportsCenter y vamos muy bien en engagement, en números, en views, en comentarios. Mi punto es que Pumas, justo líder general, por supuesto que sí. Con toda justicia es super líder, no es sarcasmo. Pero no le han podido ganar en el global ni al América en cuartos ni al Pachuca en semis. Y se Eso es metieron, un hecho, a la final. Porque Se metieron Pumas a la hizo su final. tarea en temporada regular. Claro, eso es lo que yo le dije al Por señor. supuesto, pero luego encuentro en Cruz Azul, coincidiendo que fueron superlíderes y que están en la final con toda justicia. Yo veo en Pumas un ingrediente de suerte también. Sí la ha tenido. Ayer, los últimos 3 minutos, a eso me refiero con suerte. Deja tú que si Henry la puso en el palo en cuartos de final en lugar de meterla, eso ya lo dejamos atrás. Y yo veo en Cruz Azul más Que no, mérito. porque ya lo mencionó. Me conoces. O sea, lo suelto, pero no. Está ahí, ya lo puse, Está pero bien. Ya lo Son puse, como, pero soy me como remito. los árbitros que dicen, no voy a hablar del arbitraje. Pero y ta. No, mi punto es, el América empató 6-6 en el global, Pachuca empató 1-1 en el global contra Pumas, y Cruz Azul sí viene ganando sus eliminatorias. Porque tiene que jugar con 4-2 quien está contra por el Atlas y encima. 4-3 contra las Bueno, en Chivas. el caso de Cruz Azul Yo tenía encuentro que. más mérito en eso. Claro, pero contra Chivas tenía que ganar, pues si no se iba a su casa. O sea, Por supuesto, y ganó, Caro. ya está. Y ganó. ¿Y ganó. cuántos? Yo encuentro además- Pero si a esas nos vamos, América fue más rival para Pumas que Atlas para Cruz Exactamente, Azul. O sea, también. la suerte, Lo dijimos, gracias. de cómo se acomodó, porque la también. cantidad de goles que tuvo que hacer Pumas Además- para estar en esa instancia. Porque le también. metieron 6. la pregunta Claro, tendría y que tuvo que ser. Pero hacer los seis hizo, también, pero los tuvo que hacer hizo. seis. Sí, que los Pero los hizo, hizo. pero no ganó ninguna eliminatoria. Porque Eso es hicieron todo. su tarea en Yo veo a temporada Pumas, regular. yo veo a Pumas y Cruz Azul, y ahorita nos ligamos del tema. Yo veo a Pumas y Cruz Azul y veo a Cruz Azul futbolísticamente ligeramente superior a Pumas. Futbolísticamente. Claro, por eso veo Pumas. en Pumas algo de suerte. Claro, por eso la Pumas verdad. tiene más mérito, porque si para ti está por debajo futbolísticamente de Cruz está Azul, jugando mejor Cruz Azul. imagínate llegar a la final con pocos méritos futbolísticos como le estás dando, con tener que hacer 6 y ganarle al América. Claro, tener, no le ganó o sea, al América. 6-6. Le ganó al América porque se 1-1 metió contra en el semifinales, Pachuca. o sea, le ganó en la tabla general, ya está, o sea, porque hizo como dice Toño, hizo la chamba cuando le correspondía hacer la chamba. Por eso. Con Pumas la expectativa era, cuando se metió hace poco, unos torneos atrás en cuartos de final, de manera directa, que dijimos, superó la expectativa. Entonces, para mí es el mismo criterio. Pumas, súper sorpresa. La gran sorpresa del torneo, Claro. perdón, es Pumas y Efraín. Claro. ¿Cómo tú vas a decir que tiene más mérito Cruz Azul cuando Cruz Azul siempre lo metemos entre los favoritos? Porque Cruz Cruz Azul Azul. es un constante de finales, Sí. de semifinales. Es un equipo que siempre está peleando ahí. Pumas no. Por eso para mí tiene más mérito que Pumas esté ahí en la Tiene una mejor plantilla y más completa que Cruz Azul. Claro, Pero aparte, ¿sabes qué? Te lo Me decía parece en la mañana, no que tiene revulsivos Pumas, por ejemplo, en la Y yo banca. les La banca de preguntaría, ayer de Pumas Claro. era Y de. con de todo los y dos eso ya equipos, está en la de los dos final. equipos finalistas, ¿quién te da más sensación de solidez como equipo? Es más equilibrado, Cruz Azul, es más Cruz Azul, equilibrado. Cruz Azul juega mejor. Es más Totalmente. equilibrado. Y maneja mejor los tiempos, y me parece que la salida del Arcamón fue bastante a tiempo. Llega Wiki, que otra vez Muy les ha valiente regresado. de la directiva. La Sí, alegría de sí, jugar pero al le salió fútbol, bien. que no ha inventado, ha puesto todos en la posición que tiene que ir, y por eso yo veo un Cruz Azul mucho más sólido. Estoy con Sergio, el tema de que Pumas sí ha tenido suerte para llegar ahí. Puedes sí ha tenido decir suerte. suerte del del campeón, campeón. suerte Eres del el campeón. del campeón, Puedes exactamente, y decir eso podría suerte del preocuparle campeón. a Cruz Azul, ¿no? Puedes decir suerte ¿Sí? del campeón. Y además, Siempre está eso, votando y a favor además de ahí eso no Pumas. es culpa de Pumas. Lo que no haga el rival, eso Pumas. De no. acuerdo. Está Perdón, haciendo lo pero- indispensable para llegar. Normalmente todo equipo Ok. Claro. en algún momento requiere de suerte. A veces, De a veces acuerdísimo. arbitral, Tampoco es sostenible. arbitral, a veces Tampoco es sostenible. Pero La suerte se puede acabar en la que gran hayan final y tenido adiós, esa ¿eh? suerte, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que digan la suerte del campeón. Pero Yo ustedes no digo suerte del No, eso campeón, lo yo digo dijiste suerte. tú. Ya, exacto. Como trataste La suerte del campeón. Claro, porque estás tratando de menospreciar lo que ha hecho Pumas y no me parece. Entonces dices, bueno, tu suerte de campeón será. Pero es Como un dices. hecho. Han tenido suerte. Pero han Henry hecho la el puso en el trabajo. palo. Henry Bueno, la eso es puso en más el palo. pero eso no es suerte, eso es problema de Ayer Henry. para Henry. Rondón, me encanta esa frase tuya de Sports Center desde que era niño, ¿no es cierto? Se la comió con todo y papas y refresco. Gran frase tuya. Rondón la tuvo dentro del área chica, se da la vuelta, ¡pum! sí, sí. Y luego, última jugada, sale y mal la de- Taylor. y la de Quiñones Y también. Quiñones se la regresa. al que Pero si centró. nos vamos, el Exactamente. Pantera, Esa suerte. el Pantera tuvo el 1-0 en el primer tiempo y por suerte acuerdo, Pachuca, de acuerdo, por mala Toño. suerte de Pero Pumas, sí, el partido es distinto. si Pero le mete sí el ha Pantera. tenido buena suerte Pumas. Sí ha tenido Lo ha buena acompañado, suerte lo ha Pumas. acompañado en el Pero proceso. no ha sido la suerte lo que lo tiene aquí. Exactamente, ha Ok, sido lo ha la acompañado.
temporada. Perfecto, porque si esas vamos, Cruz Azul, en Ya el Cruz partido de Azul. vuelta contra Atlas hay una mano que no se señala. De acuerdo. Y en la siguiente acción cae un gol de Cruz Azul. Y era penal Y era para penal. mí en la ida contra Exacto. Chivas. No era penal el de Bere. Te la doy también, por ejemplo. Y No por era ejemplo, penal. tuvieron que haber echado de Beret también y la suerte Probablemente. le jugó a favor a Cruz Azul. La suerte, el arbitraje. La Por suerte. eso, el árbitro. Bueno, era mala puntería de Henry. O sea, O sea, es que pone la el pelota en punto el es, poste. a veces está la suerte presente, sí, a veces la justicia no, es fútbol, es parte de la Es parte magia del juego. del deporte. Mi punto es, yo le veo más méritos a lo que ha hecho Pumas, Válido. que además tenía 11 torneos sin estar en una final. Cruz Azul lo tiene más reciente, Cruz Azul fue campeón de la CONCACAF. Pumas no es el caso. Por eso, ante la sequía de títulos desde el año 2011, ante la ausencia de finales, con el plantel que tiene, me parece maravilloso lo que hizo Efraín y el equipo. Estoy de acuerdo. Maravilloso. ¿Y sabes qué? Te adelanto. Si Cruz Azul es campeón, yo no voy a decir que es un fracaso de Pumas, no te preocupes. ¿Ok? No, porque hizo Pumas ya más cumplió. de lo que se esperaba. Pumas ya Exactamente. Pero por eso, Pero lo de, a menos que Pumas ganara, es que para mí sí los escenarios importan, según el escenario, según las circunstancias. Si Pumas gana el sábado en el azul, Pumas, 2-0. bueno, pero es diferente 2-0 a estar Y Cruz empatado. Azul te remonta. pero no es lo Si mismo voy a que lo de decir lo Chivas. del domingo, es pero un no es fracaso el domingo. Ok, pero no es lo mismo que El lo de domingo. Chivas y Cruz Está Azul, demasiado semántico. porque ahí estaban empatados. No es lo mismo. Sí. Está demasiado semántico, no lo hagas. No le hagas caso, Ahora, La narrativa, de no verdad. le hagas caso, pero Lo ya que es llevamos una 21 realidad minutos. es que te voy a decir una cosa, en Cruz Azul le traían unas ganas a la No, universidad. no, por sacarlos de CEU. tremendas. Por la sacarlos- lesión Sacarlos de Mier. por la lesión de Mier y Mier, Carrasquilla. grandes partidos, remontadas No que se ha habido en quieren esta mucho las serie. aficiones. No se quieren las aficiones, las transacciones entre jugadores. La verdad es que hay mucha gente en Cruz Azul que está muy contenta de toparse a los Pumas. Creo. Porque quieren ser campeones en el Olímpico. Y decir, aquí el que gana soy yo, porque vienen de ganar un título. Imagínate que también les ganan la liga ahí. Y después de que los corriste. Muy porque doloroso. Bueno, la pero- UNAM llegó y le dijo a Cruz Azul al 10 para la hora, le sáquese de aquí, sáquese de aquí. Y acabaron Búsquese en otra Puebla. cosa. La UNAM, Y acabaron en pero Puebla, claro, exactamente. o sea, no es el equipo de No, no, Pumas. la porque Universidad también hay que Nacional decirlo Autónoma como- de México, sí. Y la otra cosa es, yo sí espero que las aficiones por favor se comporten a la altura. Ojalá. El fútbol, no haya violencia. O sea, sí Aprovechar siento también que toda la serie se juega en Ciudad de México. Eso es importante. entendiendo toda la rivalidad y todo lo que ha pasado, creo que hay que dar el ejemplo en la cancha, van Estoy de acuerdo. familias, yo siempre voy a ser y mantengamos el buen ambiente, demos el ejemplo, así que eso lo quería decir. Y para- Súper de acuerdo, súper de acuerdo. Para pelearnos aquí no podemos ser nosotros. Exacto. Lo hagan Además, ellos. Y aparte es Que lo amistoso. hagan lo todos hacemos de ellos. carrilla siendo también familia. y Todos eso, o seguimos sea, siendo también familia. como de no pasa nada tener opiniones equivocadas. como decía. Respeto tu derecho a equivocarte, no pasa nada. Bien. Está perfecto, está perfecto. Ahora, para mí Cruz Azul es ligeramente favorito por lo que he visto futbolísticamente. Entonces, si no hablando. gana siendo favorito, fracaso para Cruz Azul también. No, supondría porque yo. Wiki lleva 5 partidos dirigiendo en primera división. Pero el equipo está armado de toda la temporada Sí, también. pero se les fue Lira, han tenido lesiones. Se Lira. Wiki. Y pierden un uno. equipo que pasó 9 partidos sin ganar Sí. con Larcamón. por eso La lo echaron. última jornada llega Wiki, debuta en primera división en su vida, en su historia. Bueno, pero no hay que quitarle mérito a Wiki Y luego porque llega una parece final, que no fuera, puede ser un fracaso. parece que fuera que lo agarraran en la esquina. No, Wiki está ahí porque hizo un mérito Sí, cuando acompañó a Vicente pero Sánchez a ganar un estaba en las campeonato. o sea, inferiores. claro, pero Y hay el que día que lo pero no hay anunciaron- que menospreciar lo que ha hecho No, Wiki. yo no lo menosprecio. Bueno, y para mí también- ya lo y- tendrían que haber renovado. Y también hay que Ya, decirlo, para a mí. Wiki no le estaba yendo bien en las inferiores. Eso iba a decir. Iba en los Eso iba a últimos decir. lugares de las Y inferiores. el día que se anunció que se iba el Arcamón y que tomaban el portugués y Wiki al equipo, en esa silla vino Dionisio. Ajá. Y estaba César Caballero y dice... Pues el portugués trae estos numeritos en la subtal y Wiki trae caray. estos numeritos en la subtal. ¿Eh? Y estuvo bien. Sí. Estuvo bien. Les cayó la boca a Wiki. Wiki Aquí a creo Cruz que ha Azul en la callado final. muchas Sí, bocas. ha callado Ha muchas callado bocas. muchas bocas. Ha callado Y muchas yo bocas. te doy la razón en que merece quedarse la otra Pero ya no, temporada. Ya, pero ya. ya lo anunciaba, Pero, porque sí, Dionisio estaba diciendo, y ahí te preguntaré a ti, Sí. ¿qué información tienes? Porque Diony decía que si ganaba el título se quedaba, que si no, no hay manera. A mí me parece que con lo que hizo en Claro. con el equipo merece Tú dijiste- la duda Mira, razonable yo te de puedo que le decir, den la oportunidad. hoy está 70-30 ya. Que se queda. De que se queda. Porque llegó a la final. Porque llegó a la final, porque ha hecho Lo merece, méritos, lo porque merece. ha rescatado este proyecto. Si es campeón es prácticamente un hecho que se va a quedar, porque Iván Alonso no se va a aventar la maroma 2 veces de correr a un técnico Ay, no campeón. sé, no sé, Entonces, César. bueno, Ya esa no es le la creo info mucho que a acá he venido manejando. Quien lo Le- quiere les ha retener es gustado. Alonso o Velasco. No, el Inge. El Inge. Que el Inge lo puso. O sea, El Inge valiente que El tomó la Inge lo decisión. puso, y es su decisión, o sea, es como Claro. su Exacto, ¿no? elección. O sea, otra vez Alonso, Y muchas el Inge gracias. es de armas tomar. Si el Inge mañana viene y le dice a Alonso, oye, no me importa lo que digas, Wiki se queda, Wiki se queda. Debería. El que manda No, es el tiene que ingeniero quedarse. Velázquez. Además,
más, el ingeniero es un tipo agradecido. Bien Y hecho. más, y es leal con los que son cercanos a él. Entonces, Wiki ha hecho bien las cosas. Hoy te puedo decir, está un 70-30. Si es bueno. campeón, prácticamente dalo por hecho que Sí, se queda. totalmente. Y me parece que lo ha hecho bien. Porque ya mediremos a Wiki en lo estratégico quizás a partir del próximo torneo. Ahorita lo mejor que ha hecho es recuperar de acá a los futbolistas No, claro. que mentalmente estaban en el Pero suelo. también haciendo movimientos tácticos, Así ha ¿no? movido. O sea, porque hay quien Pero dice, ¿sabes qué, Toño? Poniendo a los futbolistas donde tiene que ser. Claro. Le dijo a Omar Campos, ¿tú eres lateral izquierdo? Ah, perfecto, juega en el lateral Oye, ¿sabes qué, izquierdo. Rotondi? Me gusta cómo más atacas. adelante. Tú eres Vas extremo, ¿no, volante Rotondi? extremo, Ándale, Rotondi, vete. exactamente. porque la línea de tres, o sea, Sí, algo que parecía hacía siempre. que fue obra de Anselmi, parecía que era intocable. Era una Porque- necedad. Porque llegó Vicente, medio la cambió y dijo, no, espérate, mejor regresamos a línea de tres. Y llegó el Arcamón, no, esa línea de tres no la movemos. Y Wiki, primer partido, señores, 4 en el fondo, listo. Totalmente, Y válido. lo recuperó, pero también da gusto que se vea ahí la mano del entrenador. Sí, Y ahora le damos tantas oportunidades a técnicos extranjeros que Sí, muchos señor. han venido a vender humo. Sí, señor. Ay, dale una oportunidad a un tipo Sí, que señor. tiene 3 años en el proyecto Estoy de y que acuerdo. te rescató el proyecto, porque en este momento era para que Cruz Azul ya estuviera de vacaciones. No, identi- Te digo algo, siempre decimos, sumándole a lo que dice César, que me parece que hay que darle por allí, siempre decimos, fulanito, Oscar García, por ejemplo, llega y no conoce al fútbol mexicano. Ay, ¿dónde están los que conocen al fútbol mexicano? Están haciendo carreras en inferiores, han hecho el acompañamiento de los Claro. técnicos como auxiliares y no reciben nunca la oportunidad de llegar al primer equipo. Entonces, sí siento que tiene que ser un proyecto que sostengas también para ver resultados. Seguimos trayendo técnicos de fuera, no es mi dinero, no es mi equipo, no es mi problema. Pero a esto si nos están dedicamos. los técnicos, si están los técnicos allí y sobre todo técnicos tan jóvenes y tienen esa, o sea, ya lo mostró la capacidad de Wiki, dale la oportunidad, déjalo Claro. y que se quede. Y además hasta para la parte romántica, si quieren, jugó en Cruz Azul. ¿No? O sea, porque, Sí ayuda, o sea, sí ayuda. porque Vicente era parte de la institución, pero no jugó en Cruz Azul. Wiki jugó. No, y deja que jugó, se formó en Cruz Azul. También. Entiende perfectamente lo que significa el escudo. Sí, Cruz Azul tiene que haber aprendido de lo de Vicente Sánchez. Yo también quiero No debería cometer el mismo error 2 veces, porque Yo también pensé. No lo sé, Rick. yo sé que Cruz Azul puede ser una máquina de autodestrucción. Sí. Lo ha sido, lo ha sido. Lo ha sido. Cuando campeones después de 21 años y medio, Juan Reynoso, Vámonos así todos. desarmaron al Todos. equipo. Así, terrible. Luego Vicente Sánchez, campeón de CONCACAF, con permiso, gracias, etcétera. Espero que Cruz Azul haya aprendido, no debe cometer el mismo error 2 veces. Los jugadores te están diciendo en la cancha que quieren a Wiki. Y se la están partiendo por Wiki. Exacto. Deja a Wiki. Deja a Wiki. Ojalá lo haga el ingeniero. Y Vela- si Iván Alonso interfiere, que se vaya Iván Alonso. Y ve la manera en Que que se van vaya y Iván abrazan a Wiki cuando son finalistas. Están a muerte con se Wiki. ve esa unión que tiene, Y, exactamente. y si nos gusta o no es otra plática. Es un hecho que el fútbol lo hacen los jugadores. El técnico es súper valioso, súper importante, por supuesto, pero al final, para bien o para mal, el juego lo hacen los futbolistas. Ay, no hemos mencionado el tema de los 2 técnicos mexicanos también. Me ¿no? encanta ese tema. Que hemos hablado hace una temporada habían 3 técnicos apenas en los banquillos, hoy tenemos 2 en la final. En la final. Muy Que bien, no es muy poca bien. cosa. Muy O bien. sea, sí siento que de eso denos más, ¿no? ¿Y sabes qué? Que además de ser mexicanos, sean jóvenes. Sí, si no es Bucetich otra vez. No es Luis Fernando Tena, no es profe Bucetich, Mesa. no es el Exactamente. Ojitos. Sí, exacto, no es el Piojo. 2 jóvenes, muy refrescante, muy positivo. Efraín sí llegaba de Colombia a México, a Pumas, como una promesa de la dirección técnica mexicana. Y lo está confirmando en Pumas ahora. Totalmente. No el primer torneo, que es súper indisciplinado. Pero este sí. Pero siento que el primer torneo también, el venir por primera vez al fútbol mexicano, a un equipo como Pumas, con las exigencias que había en ese momento Sí, tiene su chiste. de que el equipo traía su crisis, ahí batirse con la afición, o sea, yo siento que se fue asentando poco a poco el polvo y que Efraín entendió, los jugadores entendieron, trajeron también jugadores claves que me parece que potenciaron mucho al equipo y ahí está en la final, o sea, merecidísimo y le aplaudo mucho no solamente a Efraín, sino a la directiva Eso. que lo respaldó y que lo dejó. Lo aguantó, Claro. exactamente. Y también a la directiva de Cruz Azul, porque lo más cómodo había sido dejar al Arcamón y a ver hasta dónde llegas, ¿no? Y ya que se acabe, ¿no? Era lo fácil, era lo Quitaron, fácil. Le dieron la oportunidad. Muy al técnico valiente el joven. Inge. Muy bien ahí, la verdad. Muy Y valiente. lo hicieron a tiempo. Muy. Tiempo para poder rescatarlo. Decisión de equipo grande. Que dice, vamos al abismo, llevamos 9 sin ganar, le movemos. Pero es la última jornada. Le movemos, exactamente. Para mí le salió a Cruz Azul y me parece una movida de verdad valiente de equipo sí. grande que entiende sus exigencias, sus expectativas. La mejor es... 2013 me parece que no había entrenadores mexicanos disputando una final. Es una locura. Creo que siempre lo he dicho, muchas veces no se le da el mérito a lo que tenemos en casa. Y eso obviamente pues, no es cuestión mía, no es cuestión de los entrenadores. Aquí la preparación de los técnicos es buenísima. Me da mucha ilusión ver otro mexicano hoy al otro lado, también está con la ilusión y disputando un campeonato.
Y siempre he creído en los mexicanos. He tenido la oportunidad de estar la mayoría de mi vida como profesional fuera, en el extranjero. Y allá siempre tienes que ir a demostrar para ganarte el respeto. Creo que en nuestro país, dar por sentado que vive un extranjero, ya se le da el respeto, se lo tiene que ganar. Y hoy, la vida, el tiempo, pone a 2 técnicos mexicanos jóvenes, además, peleando un campeonato. Es una locura. Y creo que todo México debe estar orgulloso también por eso. En la cancha, el plantel, ya está esperando Caro a ver qué voy a decir de los Pumas. En la cancha, en el plantel, yo sí veo ventaja de Cruz Azul. Sí. Pero en la dirección técnica sí hay una ventaja de Efraín, también joven, entrenador mexicano, pero con más experiencia. Ha demostrado que puede ganar Ya ha ganado, en ya. Colombia, doblete, liga y copa. Y además cierran en CU. Cierran en CU. Estaba espectacular el ambiente ayer. ¿Estás de acuerdo? Precioso el estadio, la gente súper metida. Siento que antes de que se clasificaran a la liguilla había un tema de creerle mucho a Efraín y al equipo. Y está la gente a muerte con el equipo. Por supuesto. Así sí veo, y yo siento que la gente, pase lo que pase, obviamente a nivel personal saben que deseo que gane Pumas. Yo sí siento que no le van a recriminar nada, ¿no? Este equipo que sobre toda expectativa llegó a la final. Nadie, supongo, es más, diría, ni Efraín esperaba Pumas super líder. Sobre todo después de lo de San Diego. La verdad. O sea, en el momento 4-1 en la ida, de acuerdo. Te echaron, sí. Toño, te eliminaron. Sí. Ahí sí, yo dije, Sí, yo también. es el último torneo de Efraín, muy rápido. Pero fíjate que el Tuca, cuando pasó gran eso, temporada. el Tuca dijo, lo mejor que le pudo pasar a Chivas fue que lo eliminaran de la CONCACAF porque a Pumas, perdón, porque no le da para luchar en Para dos los dos torneos. torneos. O sea, mejor es que se Exactamente. enfoque en la Cierto, liga. la Y yo liga. decía, híjole, la liga la veo difícil también. Y están metidos en una final. O sea, por eso para mí tiene muchísimo mérito lo que hizo él, el equipo, la incidencia que ha tenido Keylor Navas en el vestidor, en los jugadores, en las pláticas que tiene. Es el primero que llega, el último que se va. Se le acercan, él tiene esa apertura para hablar, para ser capitán, para levantar, para ser líder. Eso me parece increíble. Y yo siento que ahora sí Efraín le consiguió al equipo como esa unión y esa identidad que no tenía el torneo anterior. Y sabes que yo creo que el fútbol mexicano necesita muchos más personajes como Efraín Juárez. Te la doy. Efraín Juárez es un tipo que ha puesto en la relevancia a Pumas dentro y fuera de la cancha. Porque antes hablábamos de Pumas Pero antes, el torneo pasado como medio para mal, César. medio ¿no? para mal un la poco. verdad, con sus expulsiones. Pero con ir también allá a retar pero ha a los sabido mediarlo. Ha sabido No, mediarlo. no, ahora es Porque espectacular. Esta versión de Frastóteles de Sí, ya que, lo vi, de que Frastóteles. habla y Sí, ayer el Evangelio, ¿no? Ayer el Evangelio. Misa en el Evangelio. Siempre estaré con ustedes. A mí me pareció muy bonito lo que Hasta dijo el ayer. final de los tiempos. Sí, me pareció muy bonito. No, Es un tipo esta que le hace versión bien es al fútbol mexicano. extraordinaria. Pero no olvidemos, porque a veces parecería, y no mencionamos, o sea, hablamos lo de Colombia, de acuerdo, con esa parte ya hay títulos, o sea, ya digamos que esa ya es la parte más arriba de la pirámide. Efraín fue asistente en Estados Unidos, Efraín fue asistente en Noruega, Europa, o sea, en Bélgica. o sea, toda esa parte, o sea, no es que Pumas haya dicho, pues este es canterano, siéntate aquí. Todo ese trabajo acuerdo. le permitió, ¿no? O sea, más tipos como Efraín, sí, desde la declaración y desde lo como dirige, pero más tipos como Efraín en el atrevimiento de irse a probar y a Pero te digo algo, Con esa Toño, que eso preparación. habla mal del fútbol mexicano. Muy Porque mal, que tú ¿no? tengas que irte a Europa, o sea, que tengas primera oportunidad de ir a formar parte de cuerpos técnicos y a formarte como técnico en Europa, en Estados Unidos, ir a ganar a Colombia para que a lo mejor un equipo mexicano voltee a verte. Así es. Oye, debería ser al contrario, debería ser empezar aquí, tener la oportunidad Y luego en ir a la Europa primera división y todo luego eso. Sí, lo está exportemos haciendo al los revés. técnicos. Entonces, Exactamente. imagínate tú, aquí hablamos del círculo tan cerrado que hay en el tema y la ruleta que siempre son los mismos técnicos en el fútbol mexicano. O sea, creo que ahí es más valioso aún lo que está haciendo Efraín. O sea, Sí. se tuvo que abrir paso fuera y ganar para que lo Claro. le prestaran Y atención. algo también muy valioso de Efraín es que es un tipo que tiene una espalda de este tamaño para recibir críticas, para absorber la presión, para que sus jugadores no sean los señalados. Y eso también es parte de un buen DT, porque un DT es un líder, un DT es un tipo que cuida a su plantilla, sus futbolistas, que absorbe. Mayo, era mentira del fútbol mexicano, acaba de quedar completamente expuesta frente a millones de personas y aún así, muchísimos aficionados siguen creyendo que todo se resume a resultados, tácticas y arbitrajes, cuando en realidad el verdadero juego ocurre muchísimo más arriba, en un nivel donde se mezclan televisión, poder económico, manipulación emocional, intereses políticos, guerras de identidad y una maquinaria gigantesca
diseñada específicamente para mantener a todo un país atrapado emocionalmente dentro del espectáculo. Porque sí, los partidos siguen existiendo, los estadios continúan llenándose y las liguillas todavía paralizan a millones de personas. Pero el verdadero negocio del fútbol mexicano ya no es únicamente el deporte. El verdadero negocio ahora es el conflicto emocional permanente, es la indignación. Is the drama. Es la necesidad constante de crear enemigos, héroes, víctimas y villanos para alimentar una conversación nacional que jamás se detiene. Y honestamente eso explica perfectamente por qué incluso la gente que asegura estar harta del fútbol mexicano sigue consumiéndolo obsesivamente todos los días. Porque el sistema entendió algo muchísimo más poderoso que el propio fútbol. Mientras exista guerra emocional, la audiencia jamás abandonará el espectáculo. Y justamente por eso cada semana parece una nueva crisis nacional. Un día todo gira alrededor de un arbitraje polémico. Después explota otra guerra entre periodistas. Más tarde aparece una discusión gigantesca sobre Guillermo Ochoa, Javier Aguirre o la selección mexicana. Luego surgen acusaciones relacionadas con corrupción, manipulación mediática y protección institucional hacia ciertos clubes. Y cuando parece que finalmente todo comienza a tranquilizarse, aparece otra liguilla capaz de incendiar emocionalmente al país entero nuevamente. Porque el fútbol mexicano dejó de funcionar únicamente como deporte hace muchísimo tiempo. Ahora funciona como una gigantesca máquina de entretenimiento tribal, donde comentaristas, jugadores, entrenadores, directivos y aficionados participan permanentemente como personajes dentro de una telenovela nacional infinita. Y justamente por eso los programas deportivos ya no parecen espacios de análisis futbolístico, parecen campos de batalla emocionales, donde comentaristas se interrumpen, se gritan, se burlan unos de otros y convierten cualquier discusión en una guerra ideológica gigantesca, porque la audiencia ya no consume solamente fútbol, consume tribalismo, consume orgullo, consume resentimiento, consume identidad, consume la necesidad de sentir que pertenece a un bando específico dentro de una guerra emocional nacional. Y probablemente ningún club representa mejor esa dinámica que el América, porque el América ya no es solamente un equipo de fútbol. Se convirtió en una figura simbólica gigantesca dentro del imaginario mexicano. Para millones de personas representa poder, privilegio, influencia y control institucional dentro del fútbol nacional. Y justamente por eso el odio hacia el América se volvió una de las fuerzas emocionales más poderosas dentro del ecosistema futbolístico mexicano, porque para muchísimos aficionados el América simboliza todo lo que consideran injusto dentro del fútbol nacional. Arbitrajes dudosos, apoyo mediático, favoritismo institucional y protección permanente por parte de las estructuras de poder. Honestamente, eso es fascinante, porque incluso cuando no existe evidencia clara, el simple hecho
de que ocurra una decisión polémica automáticamente activa la narrativa emocional colectiva. Inmediatamente aparecen teorías, sospechas y acusaciones. Inmediatamente las redes sociales explotan. Inmediatamente los programas deportivos comienzan a hablar sobre miedo institucional, corrupción y manipulación, porque la América se convirtió en el villano perfecto dentro del entretenimiento emocional mexicano. Y el sistema necesita villanos, necesita enemigos emocionales capaces de mantener viva la conversación todos los días. Por eso, muchísimos programas deportivos parecen obsesionados permanentemente con el América, porque entendieron algo fundamental. Nada genera más interacción emocional que hablar sobre el club más odiado del país. Y justamente ahí aparece uno de los elementos más peligrosos del fútbol mexicano. Moderno, el relato emocional ya importa. Más que los hechos, porque incluso cuando aparecen reglas, documentos o explicaciones oficiales, muchísima gente ya no confía absolutamente en nada. El aficionado moderno vive convencido de que detrás de cada decisión importante existe manipulación. Y honestamente eso revela algo muchísimo más profundo que una simple rivalidad deportiva. Revela una crisis gigantesca de confianza institucional, porque cuando millones de personas comienzan a asumir automáticamente que todo está arreglado, significa que el problema ya no es únicamente futbolístico. Significa que el fútbol comenzó a reflejar exactamente las mismas tensiones sociales, políticas y culturales que existen dentro del país entero. Y justamente por eso las discusiones futbolísticas modernas parecen debates políticos disfrazados de deporte, porque constantemente aparecen narrativas relacionadas con poder, corrupción, élites protegidas y estructuras manipuladas. Y ahí el América funciona perfectamente como símbolo emocional, porque muchísimos aficionados necesitan creer que existe un enemigo poderoso contra el cual luchar emocionalmente. Necesitan sentir que forman parte de una resistencia colectiva. Necesitan creer que defienden la justicia futbolística frente a un sistema manipulado. Y justamente por eso cada polémica arbitral relacionada con el América explota muchísimo, más fuerte que cualquier otra, porque ya no se interpreta como una simple jugada dudosa, se interpreta como evidencia emocional de una conspiración gigantesca. Pero aquí aparece algo todavía más interesante, porque el propio ecosistema mediático alimenta permanentemente esa narrativa. Los programas deportivos entendieron perfectamente que la indignación vende muchísimo más que el análisis táctico. Por eso constantemente exageran conflictos, teatralizan polémicas y convierten cualquier situación en una batalla emocional gigantesca. Porque el negocio ya no consiste únicamente en informar, el negocio ahora consiste en provocar emociones extremas. Y mientras más enojo, más audiencia, mientras más polémica, más interacción, mientras más guerra emocional, más consumo. Por eso, muchísimos comentaristas ya ni siquiera parecen analistas deportivos. Parecen líderes tribales defendiendo ideologías específicas frente a millones de seguidores emocionalmente involucrados. Y justamente ahí aparece otra figura gigantesca
dentro del caos emocional mexicano a Guillermo Ochoa, porque probablemente ningún futbolista representa mejor la guerra entre generaciones que está viviendo actualmente el fútbol mexicano. Por un lado, existe una enorme cantidad de aficionados que todavía lo ven como símbolo histórico, leyenda mundialista y uno de los porteros más importantes en la historia del país. Y honestamente tienen argumentos muy fuertes. Las actuaciones de Ochoa en Copas del Mundo forman parte de la memoria colectiva mexicana. Hay generaciones enteras que crecieron viendo sus atajadas imposibles y asociando su imagen con algunos de los momentos más emocionantes de la selección nacional. Pero del otro lado aparece una generación completamente cansada de verlo, todavía como protagonista principal. Y honestamente, esa postura también tiene argumentos sólidos, porque el fútbol moderno cambió muchísimo. Hoy, los porteros ya no solamente deben atajar, ahora necesitan jugar cómodos con los pies, interpretar espacios defensivos y convertirse prácticamente en defensores adicionales durante la salida de balón. Y justamente ahí aparecen las críticas más fuertes contra Ochoa. Muchísimos aficionados sienten que los jóvenes ofrecen herramientas muchísimo más modernas para competir internacionalmente. Por eso, nombres como Raúl Rangel, Carlos Azevedo o Alex Padilla generan tantísima expectativa, representan renovación, representan esperanza, representan la posibilidad de comenzar finalmente una nueva etapa dentro de la selección mexicana. Pero al mismo tiempo, existe otra realidad imposible de ignorar. Defender el Arco de México implica presión psicológica gigantesca. Cara Air se convierte automáticamente en tendencia nacional. Cada gol recibido provoca discusiones interminables. Cada convocatoria genera guerras brutales entre periodistas y aficionados. Y pocos futbolistas entienden esa presión como Guillermo Ochoa. Por eso Javier Aguirre enfrenta una situación extremadamente complicada rumbo al Mundial, porque cualquier decisión generará polémica inmediata. Si apuesta por juventud, dirán que arriesga demasiado. Si mantiene a Ochoa, lo acusarán de bloquear nuevas generaciones. Y justamente eso resume perfectamente el estado actual del fútbol mexicano. Absolutamente todo divide opiniones, todo genera conflicto, todo provoca debate emocional. Y honestamente, eso también demuestra el tamaño emocional que sigue teniendo este deporte dentro del país. Porque aunque muchísima gente critique constantemente a la Liga MX, a la Federación o a ciertos jugadores, al final millones de personas siguen viviendo el fútbol obsesivamente todos los días. Y probablemente ahí está la verdadera fuerza del fútbol mexicano. Puede ser caótico, puede ser frustrante, puede ser desesperante, pero jamás deja de importar. Siempre encuentra nuevas historias capaces de atrapar emocionalmente a millones de aficionados. Y justamente ahora existen demasiadas historias explotando simultáneamente, porque mientras la selección mexicana vive una guerra generacional alrededor de Ochoa y los jóvenes porteros, también siguen apareciendo conflictos relacionados con árbitros, reglamentos y credibilidad institucional. Y honestamente, esa parte podría terminar siendo
todavía más peligrosa que cualquier crisis deportiva, porque cuando el aficionado deja de creer en la imparcialidad del sistema, todo comienza a convertirse en sospecha permanente. Cada decisión arbitral se vuelve conspiración. Cada castigo disciplinario se interpreta como manipulación política. Cada resolución oficial genera más desconfianza que tranquilidad y eso destruye lentamente la legitimidad emocional del campeonato. Pero aquí aparece la contradicción más brutal de todas, porque incluso mientras millones de personas aseguran que el fútbol mexicano está manipulado, siguen consumiéndolo compulsivamente todos los días, siguen viendo partidos, siguen discutiendo en redes sociales, siguen peleando emocionalmente por sus equipos. Y justamente eso demuestra que el sistema entendió perfectamente cómo funciona la psicología del entretenimiento moderno, porque el objetivo ya no es generar tranquilidad. El objetivo ahora